Algunas veces, algunos de nosotros nos preguntamos, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo vivir? ¿Alguna vez te has hecho esas preguntas? ¿Cómo debo vestir? ¿A qué lugares debo asistir? ¿Con qué amistades me debo relacionar? Y regularmente nosotros buscamos una respuesta. A veces acudimos con familiares, con amigos, con dirigentes espirituales y les preguntamos, ¿cómo debo vivir? ¿Debo hacer esto o no debo hacer lo otro? Esto justamente le pasó a Elena de White. Constantemente personas acudían a ella y le preguntaban, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo ponerme esto? ¿Puedo hacer este negocio? Y ella enfáticamente dijo lo siguiente: rehusamos enfáticamente ser conciencia para ustedes. Si les dijéramos exactamente lo que tienen o no que hacer, nos mirarían para que les condujéramos en lugar de acudir directamente a Jesús por sí mismos. ¿Sabes? Ninguno de nosotros debemos ser conciencia para otros. Debemos ir a Jesús. Es más, el consejo de ella es, ustedes pretenden ser discípulos de Cristo, estudien la Biblia, lean cuidadosamente y con oración la vida de nuestro querido Salvador, cuando moró entre los hombres sobre la tierra. Imiten su vida y así no se apartarán de la senda estrecha. El consejo es claro. Nosotros no podemos ser conciencia para otros. Puedes tomar un consejo de alguien, pero tú debes acudir directamente con la fuente de poder que es Cristo Jesús y su palabra. Miren lo que dice este comentario. Todos los que acuden a Cristo en busca de un conocimiento más claro de la verdad, lo recibirán. Él desplegará ante ellos los misterios del reino de los cielos, y estos misterios serán entendidos por el corazón que anhela conocer la verdad. La luz celestial brillará en el templo del alma. ¿Quieres conocer la verdad? ¿Quieres saber cómo vivir? ¿Quieres saber qué decisiones tomar? Ve a la Biblia, busca a Jesús, imita su ejemplo, y de esa manera no te perderás. Hoy vamos a hablar justamente de eso, la vida cristiana, lección número 13. Hablaremos de cómo debemos vivir y cómo no ser conciencia para los demás. Quédate con nosotros, en un momento iniciamos. Estamos felices de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 13 titulada La vida cristiana, y con esto estamos prácticamente cerrando nuestro estudio acerca de la carta de los Romanos. Queremos darte la bienvenida y queremos también dar la bienvenida a nuestros 3 pastores que estarán con nosotros en esta mesa de conversación, iniciando por el pastor Adrián Pichal. Es uno de esos pastores del distrito de Peñón, y queremos agradecerle por su presencia en esta ocasión. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Benítez, y gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad de estar en este lugar y compartir la lección número 13 con todos nuestros hermanos. Claro que sí. Muchas gracias, Pastor. Pastor David Magaña, Valenzuela, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias por la invitación, Pastor. De igual manera, un gusto poder estar aquí. Muchas gracias. Y Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar aquí. Sí, Pastor, ya para terminar otro trimestre, ¿no? Así es. Yo creo que ha sido fabuloso hablar acerca de la justificación por la fe, el camino que Dios nos propone para la salvación. Y ahora terminamos el libro, de comentar el libro, ¿verdad? Y creo que ha dejado muy buenas lecciones para cada uno de nosotros. Claro que sí. La carta de los Romanos, Pastor, es una carta que algunos la consideran un poco difícil de entender, pero tiene principios muy, muy sólidos, tiene principios prácticos para la vida cristiana. Sí, yo creo que primero propone el camino de salvación y luego nos dice cómo vivir ese camino de salvación, ¿no? Correcto. Y justamente con eso vamos a terminar hoy. Asuntos de conciencia, Pastor. Así es. Muy bien. Vamos a compartir con ustedes lo que son los 3 puntos de nuestro bosquejo, donde basaremos nuestro estudio. El primer punto es no juzguemos para no ser juzgados. El segundo punto es actuando con amor al prójimo o viviendo con amor al prójimo. Y el tercero, ceremonias o principios. Hay que hacer una diferencia entre lo que está hablando el apóstol Pablo. ¿Es una ceremonia? ¿Es un asunto solamente de costumbre? ¿O es un asunto de principios? Vamos a hablar de eso un poquito más. Si les parece bien, vamos a hacer una oración, así como estamos, para iniciar nuestra conversación. Cariñoso Padre, queremos pedirte tu bendición para el repaso de esta última lección, lección número 13. Permite, Señor, que así como hemos sentido tu presencia y tu dirección en las 2 lecciones anteriores, hoy podamos sentirla también y contar con ella. Permite que los
las palabras, los conceptos puedan ser claros, Señor, al expresarlos. Y que no solamente sean conceptos que queden anidados en nuestra mente, sino que podamos aplicarlos a nuestra vida práctica. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entremos entonces con lección 13, la vida cristiana, y el primer punto sería: no juzguemos para no ser juzgados. Romanos 14, 1 al 3 dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Pastor Pichal, ¿de qué nos está hablando aquí Romanos 14? El apóstol Pablo en Romanos 14, ¿de qué nos está hablando? Porque puede ser de repente un texto difícil de comprender, ¿verdad? Hay personas que, dice aquí, comen vegetales, otros comen carne, unos confunden este asunto con el estilo de vida saludable, con principios de salud, pero realmente ¿de qué estamos hablando con este pasaje? Bueno, como usted ha mencionado, yo creo que lo que se está estableciendo aquí más bien son costumbres de los tiempos del apóstol Pablo. No se está hablando en sí de principios de alimentación, si es inmundo, si es puro, ¿no? Sin embargo, considero yo que el apóstol Pablo está viendo una comunidad de creyentes, entre los que existen los fuertes en la fe y los débiles en la fe. Es decir, nos está dando la responsabilidad a los que se consideran fuertes de ser ayuda de alguna forma a los débiles, ¿no? Considero yo que Pablo está aconsejando de alguna forma atender y de alguna forma consolidar el crecimiento espiritual de los que van llegando. De alguna forma él está preocupado por esa situación porque está generando ciertas controversias entre qué comer y qué no comer. Y en algún momento nosotros llegamos a pensar que somos entes individuales. Yo vivo como quiera y no perjudico a nadie más. Sin embargo, al decir el apóstol Pablo, recibid al débil, está hablando de una comunidad de creyentes que no pueden vivir aislados unos del otro y hasta cierto punto contrario, ¿no? o contrastante, porque la salvación es personal. Sin embargo, habitamos en una comunidad de creyentes que impactan nuestra vida de una u otra forma, ¿no? Por lo tanto, yo considero que el apóstol Pablo nos está dando un consejo práctico para vivir una vida cristiana de acuerdo a los principios que Dios estableció. Correcto. Pastor Abraham, ¿cuál era la problemática? Porque el versículo 2 dice: porque uno cree que puede comer de todo, otro que es débil come solo vegetales, el que come de todo no menosprecia al que no come, y el que no come no condena al que come. ¿Cuál es el problema, pastor, con este juego de palabras y de conceptos? Sí, pastor, hemos de recordar que Pablo le está hablando a los romanos, una comunidad conformada por judíos cristianos y gentiles cristianos ahora, ¿no? Y entonces hay situaciones diferentes. Yo creo que eso es lo que tenemos que entender primero. Todos los miembros en la iglesia tenemos contextos diferentes, educación diferente, venimos de diferentes partes, diferente educación, ¿verdad? Y no todos crecemos a la misma velocidad. Creo que eso es algo que debemos entender ya desde un principio, ¿no? Y entonces creo que eso es lo que le está diciendo Pablo a los romanos. Dice: recibid al débil. Es decir, tú tienes tus opiniones, tienes tus creencias, has estudiado la Biblia, has conocido a Cristo Jesús, recibe al débil. ¿Ok? Pero no para contender sobre opiniones. O sea, hay doctrinas, hay principios en los que nos hemos de atender, estudiar, crecer en ellos. Pero hay opiniones. ¿Sí? Tu manera de pensar, tu opinión es diferente a la mía. Eso hay que dejarlo a un lado. ¿Por qué? Porque no es cuestión de salvación. Los principios y las doctrinas sí es donde debemos poner nuestra atención. Así que dice el apóstol: recibid al débil. ¿Pero quién era el débil? ¿No?
El débil era una persona, dice el comentarista, el comentario bíblico adventista, que era una persona nueva en la fe, ¿no? Que no tenía todo el conocimiento que ya tenían algunos que habían ya tenido algún tiempo. Entonces, él entra a la iglesia. Pongamos este cuadro. Una persona entra a la iglesia, ¿no? Él viene de comer carne sacrificada a los ídolos, ¿verdad? Viene de una vida disipada y entonces entra a la iglesia, a la comunidad cristiana, ¿sí? Y entonces se entera de que no hay que comer alimentos sacrificados a los ídolos, porque ese fue el convenio que se hizo en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, se nos habla de que no había que evitar lo comido a los ídolos. Entonces él dice, pues no como, ¿sí? Porque si como, entonces voy a regresar a mi vida anterior y entonces no como. Pero entonces él pone todo su énfasis en que yo debo guardar ciertas normas como esta para ser salvo también, ¿no? O yo pongo mi confianza en guardar estas normas que tiene la iglesia. Y entonces él no come, ¿sí? Y el otro, el fuerte, por así decirlo, ¿verdad? En la fe, es una persona que ha conocido y entonces dice, para mí el ídolo no es nada. Si lo sacrificaron o no a los ídolos, a mí no me importa, yo voy a comer, ¿sí? Pero entonces ahorita vamos a ver que no hay que ser tropezadero. O sea, unos comen, otros no comen. Ese era el problema, ¿sí? El problema era que se juzgaban los unos a los otros. Porque el que no comía, bueno, no hay ningún problema. Y el que comía, no había ningún problema. El problema es que chocaban por eso. Tú comes y el otro, sí, y tú no comes, ¿no? ¿Y por qué no comes? Y entonces empezaban las discusiones. Lo que hay que dejar claro, pastor, es que no es un asunto de salvación. Así es. No era un asunto de principios. En los principios todos debemos estar bien cimentados. Así es. Porque hay principios que ya están establecidos y hay que ir en esa dirección. Son esas áreas grises, pastor, yo le llamaría así, esas áreas grises donde de repente cada quien tiene un criterio. Y lo que para uno, por ejemplo, como tú decías, la carne sacrificada a ídolos, decía alguien, no, pues yo no la como, porque se ha sacrificado a un ídolo. El otro decía, pero el ídolo no es nada, no pasa nada si te la comes, no le pasó nada, no alteró nada la comida, cómete, no hay problema. No está hablando de que hiciera una carne inmunda, una carne limpia, está hablando solamente de asuntos de conciencia, pastor. Así es. ¿Es correcto? Así es. Eran opiniones ya. Sí. Pastor Magaña. Bueno, yo creo que aquí hay un punto importante, ¿no? Después de la amplia explicación que dio el pastor Abraham, podemos entender que era una cuestión de personas que ya tenían una comprensión correcta acerca de los principios, digamos, de la iglesia, y había un grupo de personas que eran nuevas en la fe. A ese tipo de personas, los que tenían experiencia, le llamaban débiles en la fe, porque de alguna manera no tenían una comprensión clara. Pero yo creo que esta lección tiene una aplicación muy práctica para nuestro tiempo. Y el apóstol Pablo, el mensaje que da es recibir al débil en la fe. Y eso ocurre hoy en día en nuestras iglesias. O sea, tenemos que comprender que cuando alguien llega a la iglesia, no tiene toda la comprensión que a lo mejor muchos de nosotros la tenemos de años de estar dentro de la iglesia. Y hay un punto aquí que yo creo que debe ser práctico para cada uno de nosotros como miembros de iglesia, que es recibir. En Mateo capítulo 28, versículo 20, Cristo Jesús dio una encomienda a sus discípulos y les dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces, nuestro deber como miembros de iglesia o como líderes de iglesia, lejos de ser de censurar, criticar, hacer sentir mal a la persona porque hace o no hace o cualquier cosa que no tiene una comprensión, debe ser enseñándoles. Hay una gran diferencia en enseñar con amor y censurar sin amor. Hay una gran diferencia en esa parte. Entonces yo creo que nuestro deber como miembros de iglesia siempre tiene que ser enseñar con amor al débil en la fe. Correcto. Y me parece, Pastor Pichal, con eso vamos justamente a continuar en el siguiente segmento. Los que se consideran fuertes también deben de hacer conciencia de que no deben ser tropezadero para otros, porque uno dice, bueno, es que son los nuevos, ¿verdad?
No, pues es que están recién nacidos, están dando sus primeros pasos, hay que tenerles paciencia. Pero a veces el fuerte es el que se convierte en el tropezadero para el débil, ¿no? Y ese me parece que es un grave error. Sí, sí, lo cierto es que de una forma o de otra, cuando nosotros compartimos, enseñamos, lo primero que nosotros, o nuestra bandera de enseñanza es, fija tus ojos en Jesús, porque Él no te va a defraudar. Y lo escuchamos 1, 2, 3, 4, 5 veces. Sin embargo, vivimos, como mencionamos hace un momento, rodeados de todos los demás, y de una o de otra forma nuestros actos impactan. No podemos engañarnos, la lección comenta lo siguiente, aducir que no forzamos a una persona a hacer algo, pues es engañoso. Como cristianos tenemos responsabilidades para con los demás. Y si nuestro ejemplo puede descarriar a alguien, somos culpables. O sea, por más que nosotros lo repitamos, fija tus ojos en Jesús, sí, pero nosotros somos llamados para reflejar a ese Jesús. Entonces hay una gran responsabilidad, no podemos engañar, no podemos rehuir a lo que realmente somos en esta tierra. Somos el testimonio más poderoso de Jesús, no hay otra persona que lo pueda hacer o que lo deba hacer como nosotros, porque de alguna forma somos ejemplos a los que van llegando a la iglesia. Correcto. Y si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar justamente con ese punto, porque es el segundo renglón de nuestro bosquejo, actuando con amor al prójimo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos analizando la lección número 13 titulada La vida cristiana. Ya analizamos el primer punto, no juzguemos para no ser juzgados, basado en justamente Romanos 14, primeros versículos. Ahora vamos al segundo punto, que es actuando con amor al prójimo. La misma carta a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 15, dice: y si por tomar tú cierta clase de comida tu hermano se desmoraliza, ya no andas conforme al amor, no destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Este texto, pastores, nos está hablando de un punto muy importante. Mencionaba en la sección anterior el pastor Pichal que a veces el fuerte puede decir, bueno, pues es que el débil pues apenas está dando sus primeros pasos, va a ir madurando poco a poco. Pero aquí Pablo le habla ahora al fuerte y le dice, mira, tú que te consideras fuerte, debes tener cuidado en cómo vives. Porque si tú, con tu testimonio, tu forma de vivir, desmoralizas la fe del débil, ya no andas conforme al amor. Y eres culpable, ¿verdad? Eres culpable. Estás lastimando a uno por quien Cristo murió. El consejo es para los dos, para el fuerte y para el débil. ¿Por qué? Dice el versículo 3, el que come de todo, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no condene al que come. Es decir, el consejo es para todos. Es una aceptación mutua en Cristo Jesús. El principio es no juzgues, no señales, no condenes. ¿Por qué? Dice el versículo 10, pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Es decir, cada uno de nosotros va a comparecer y cada uno va a dar cuenta de sí. Ahora, hemos de recibir al débil. Hemos de recibirnos los unos a los otros, fortalecernos y no estarnos criticando el uno al otro. ¿Por qué? Porque puede ser que con nuestra crítica nosotros podamos ser piedra de tropiezo para los demás. Y el fuerte se vuelve débil. Así es. Sí. Así que entonces nosotros debemos procurar eso. ¿Sí? Dice el versículo 19, procuremos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso es lo que debemos de procurar. No estarnos señalando. ¿Sí? Porque no sea, dice el versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Si el problema es la comida, ¿sí? Si tu hermano débil piensa que tú no debes de comer porque es sacrificado a los ídolos,
No lo comas, pues, no no lo comas. comas. No seas piedra de tropiezo y no destruyas lo que Dios ya edificó. O lo que ¿Sí? está edificando en la vida de Exacto. un débil o en la fe Exacto. de un débil. ¿Sí? Así que entonces el consejo es ese. No seas tropezadero para los demás. Si tu hermano tiene problemas con la aceptación de ciertas cosas como esas, pues no lo hagas. Mejor dedícate, dice el versículo 19, procura lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, hemos de nosotros procurar esas cosas, crecer juntos en Cristo Jesús. Quiere decir, Pastor Magaña, que entonces en la vida cristiana, en la comunidad de creyentes que buscamos a Dios, nadie vive para sí mismo. Tú no puedes decir, pues cada quien que viva su vida, ¿verdad? Yo, si el hermano come, no come, yo vivo mi vida. Yo me he visto así, yo como esto, yo voy a estar a estos lugares y no me importan los demás. Aquí la carta dice, no es así. Tú eres responsable si das un mal testimonio al otro y Dios te va a juzgar a ti por ser tropezadero a una débil fe que está comenzando a edificarse. Sí, ninguno de nosotros somos una isla, ¿verdad?, que vive de manera individual para sí mismo, sino, como usted lo decía, pastor, estamos relacionados con todas las personas y más como cristianos tenemos que hacer una vida, nuestra vida, aunque no es una vida de perfección, sí tiene que ser una vida de ejemplo y testimonio para honra y gloria de Dios. Hay cosas que actualmente a lo mejor se hacen y que no me gustaría entrar en este momento en detalles particular, y a veces en la iglesia nosotros podemos comentarlo, ¿no? Simplemente la pregunta es, ¿quién es el débil? Como lo decía el pastor Abraham hace un momento, ¿no? Yo creo que el débil puede ser todo aquel que ocupa un lugar para criticar y censurar a otra persona. Coma carne o no coma carne, si mi actitud es criticar, yo ya soy una persona débil. Ahora, lo que yo hago, debo de estar seguro que esa acción debe de darle honra y gloria a Dios, como en algún momento se comentó y se estudió en una parte de la lección. Así que si yo voy a ver algo y va a ser algo público, ¿no?, que los demás van a ver de mí, si yo voy a comer algo, con lo que yo voy a hacer, tengo que estar seguro que esa acción no va a ser un motivo de desánimo para alguien que tiene a lo mejor una comprensión no completa de lo que es la doctrina de la Biblia, la doctrina de Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque no me importa lo que como donde sea, como cualquier cosa, tomo lo que sea, total, es mi vida. No es así, porque tanto mi salud, mi vida y mi familia y los demás, lo que yo haga va a influir en la vida de ellos, sin duda alguna. Y el Señor me va a ser responsable de eso, pastor. Claro que sí, mire, me gustó el segundo punto, la descripción que se hace, actuando con amor. Creo que la base de todo esto se fundamenta en el amor. Así es. La comunidad de creyentes se fundamenta en el amor. Es por eso que cuando Pablo dice allí, en el versículo 19, procuremos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Estamos hablando de correspondencia tanto de una parte como de otra. Ahora, ¿cómo lo procuramos? O sea, aquí vemos y quizás cuando estemos en la lección o cuando estemos haciendo el comentario, ¿verdad? Dice, procuremos, pero ¿dónde empezamos? O sea, ¿de dónde partimos? ¿Cómo le digo yo a un creyente fuerte o débil? Mira, el punto de partida es aquí, ¿no? Pues se basa en el amor. Allí comienza todo, porque cuando yo amo, me empieza de alguna forma a interesar la vida de los demás. Correcto. Y entonces adquiero yo un compromiso, en primer lugar con Dios, de reflejar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy de alguna forma, Dios me ha permitido a mí ser un ejemplo hacia los demás. Entonces, procurar la paz y procurar una mutua edificación comienza con el amarnos unos a otros, aun si tenemos o no tenemos tiempo en la fe, aun si somos o no somos fuertes, aun si somos o no somos débiles. Creo que el amor es el punto de partida donde todo cristiano, todo religioso en la iglesia debe tomar un punto de partida para olvidar, como dijimos hace un rato, como decía el pastor Abraham, las discusiones, diferentes opiniones. Cuando nosotros involucramos al amor, entonces
tenemos una perspectiva diferente. Es que procurar la paz, pastor, es respeto. Sí. Procurar la paz es respetar las ideas de los demás. Y la mutua edificación es testimonio. La mutua edificación, guardo mi testimonio y todos nos vamos edificando, porque yo tengo la responsabilidad de animarte a ti, no de desanimarte. Tengo la responsabilidad de animarlo a él, de dar un buen testimonio a él, para que juntos vayamos fortaleciéndonos en la fe y en la unidad. Sí, ahí está la responsabilidad del cristiano, ¿no? Y debemos de asumir esa responsabilidad que Dios nos otorga, de vivir en una comunidad cristiana, ¿no? La base de la relación con Dios es la fe. La base de la relación con los semejantes es el amor. ¿Sí? Así que entonces todas nuestras acciones en la comunidad deben estar basadas en el amor, para el bienestar, buscando el bienestar y el mejoramiento y la superación de los demás. ¿Sí? Y si yo, porque para mí no hay ningún problema en este caso que estamos viendo específico, comer algo sacrificado a los ídolos, porque los ídolos no son nada, debo sacrificarme a mí mismo, mis tendencias y mis deseos, mis gustos, para el bienestar de los demás. Y esa es la máxima prueba de amor hacia los demás, sacrificar mis gustos, mis deseos, ¿no? Por eso dice el versículo 15, y si por tomar tú cierta clase de comida, tu hermano se desmoraliza, ya no andas conforme al amor. ¿Sí? Si tú haces algo que hiere a tu hermano, si tú haces algo que desmoralice a tu hermano, si tú haces algo para que el hermano, ¿verdad?, tienda a volver a hacer lo que antes hacía, entonces no estás basado en el amor. Correcto. Así que, como se decía, todas nuestras acciones, nuestras palabras deben ser basadas en el amor para el bienestar del prójimo. Amén. Y vale la pena, pastor Magaña, también mencionar que cuando dice Pablo, en realidad todas las cosas son limpias, pero es malo que el hombre coma algo que causa tropiezo a otros. Todas las cosas son limpias, hay que entenderlo en el contexto correcto, porque también hay gente que dice, ya ven, todas las cosas son limpias, así que todo lo que se mueve hay que comerlo, ¿verdad? Toda la bebida hay que beberla. No está hablando de eso. Hay que hablar hay que entenderlo en el contexto correcto. Claro, esta lección tiene muchas cosas prácticas para la vida cristiana, para la vida de la iglesia. El apóstol Pablo le estaba hablando a un grupo de personas que conocían el principio de la alimentación. No eran personas que desconocían. Entonces él dice, todo es permitido. También en 1 Corintios 10 y capítulo 8 también lo menciona, que todo me es permitido, pero no todo es lícito, ¿sí? No todo edifica, también dice el apóstol Pablo. Él está hablando de las carnes, de todas las carnes que menciona Levítico 11 que se pueden comer. Son limpias. Y que un judío sabía que se podía comer. Para ellos no había ningún problema porque ellos comprendían cuál era la alimentación correcta. De igual manera, en el jardín del Edén, pastor, Dios dijo, de todo pueden comer. Pero el todo no significaba que podían comer todo especialmente. Correcto. Él dijo, de todo pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerán. Es decir, el todo era un sector permitido. ¿Sí? Él permitió. Así es, es un sector general de un tema en particular, que en este caso era la alimentación. En el caso del apóstol Pablo, de igual manera, eran las carnes que se podían comer. Ahora, la parte práctica que yo encuentro en esta parte de la lección y que tiene que ver de igual manera con la crítica, la censura y el que come, el que no come. Me voy a salir un poquito de tema. Cuando yo era niño, donde yo soy originario, tomar café era un pecado, ¿sí? Tomar refresco de cola, por no mencionar marcas, era un pecado, ¿no? Y entonces como que a veces habían guerras ahí, el que tomaba café, el que no tomaba café. Y ciertamente es un principio de salud, nosotros sabemos cuál es el principio de salud, pero aquí lo que el apóstol Pablo está resaltando es, nuevamente volvemos al punto, no criticar. Sin embargo, pastor, como cristianos, como adventistas, nosotros tenemos principios de salud también y eso debemos de defenderlos, ¿no? Tenemos información de Elena G. de White que dice cuál es la alimentación que nosotros debemos de tener. En todos los aspectos de la vida tenemos información.
¿cuál es el compromiso que nosotros tenemos como cristianos y como líderes? Poner en práctica ese tipo de principios. Y si alguien está luchando por adaptarse a ese tipo de cosas y no se puede adaptar por alguna razón, no criticarlo, simplemente con amor enseñarle cuál es el camino correcto que debe de seguir. Y si dejar de tomar una Coca-Cola va a hacer fortalecer la fe de mi hermano, pues se aplica el principio, ¿verdad? Evito lo que pueda ser un tropezadero para otros, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pausa más y vamos a regresar a la tercera y última parte de la lección número 13, la vida cristiana. Ya regresamos. Cuando esté allí contigo, día feliz sé que será, con el coro de los cielos, cerca del mar de cristal. Cual pensar no sé si pueda, en la presencia de mi Dios, con los santos redimidos, cantaremos a una voz, gloria y honra, digno es el Señor. Gloria y honra, digno es el Señor. No existen las palabras para explicar tu majestad, hasta la muerte se somete a tu gloria y potestad, pues tú eres Dios y a tu gloria daremos honra y loor. En tu presencia para siempre moraremos en tu amor, gloria y honra, digno es el Señor. Gloria y honra, digno es el Señor. Digno es el Señor. Gloria y honra, digno es el Señor. Gloria y honra, digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Bien, estamos llegando a la tercera y última parte de la lección número 13, la vida cristiana. Le hemos titulado Ceremonias o Principios. Y nos gustaría nuevamente retomar Romanos 14, pero hay un texto más que a veces se puede malinterpretar. Dice aquí, uno da preferencia a un día más que a otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su mente. El que observa cierto día lo observa en honor al Señor, el que come, come en honor al Señor porque da gracias a Dios. Este texto regularmente hay gente que lo ha tomado diciendo que este texto se refiere al sábado de los 10 mandamientos, de la ley moral.
pero me parece que el contexto nos está hablando de otra cosa. No está hablando aquí de que si a alguien le gusta guardar el sábado o no le gusta guardar el sábado. El sábado es un principio eterno, en la ley eterna de Dios, y creo que debemos tener cuidado en mal utilizar, Pastor Pichal, un texto como este. Sí, yo creo que a primera vista puede causar confusión, ¿no? En primera impresión podríamos sacar conclusiones apresuradas. Sin embargo, una vez más nos abocamos al contexto. El que está dictando, el que está hablando es precisamente el apóstol Pablo. Y si bien es cierto que los judíos tenían bien concepto, el concepto del sábado, del descanso semanal, también tenían bien claro el asunto de los sábados ceremoniales, ¿no? Entonces, creo que el apóstol Pablo, o más bien, podemos afirmar que el apóstol Pablo no se está refiriendo en esta parte al sábado semanal, sino que una vez más las discusiones se están sentando entre los judíos y los gentiles cristianos, los judíos cristianos. Y es por eso que una vez más el apóstol Pablo aconseja, ¿no? Este asunto, dice, es también un asunto de conciencia y de una relación con Dios, que agrade a Dios y que también una vez más pueda edificar a mi hermano, pueda edificar a la comunidad donde estoy viviendo. Porque también hay gente que piensa que ese texto, Pastor Abraham, Pastor Magaña, habla de días de ayuno, ¿no? Porque está hablando de asuntos de comida y que algunos judíos tenían establecidos algunos días para ayunar. Y también él dice, pues el día no tiene nada que ver, ¿no? Sino lo importante es con qué corazón lo hagas. Ok, Pastor, sí, debemos de recordar siempre el contexto de a quién se le escribe el libro de Romanos, ¿no? Es una comunidad compuesta por judíos y gentiles, todos cristianos. El judío debía de entender que todas las ceremonias que se realizaban en toda la liturgia judía, ¿verdad? Todo apuntaba a Cristo Jesús, ya lo hemos dicho. Todas esas leyes ceremoniales caducaron cuando el Señor Jesús vino, cuando la realidad vino y se cumplieron todos esos signos y símbolos que había ahí. Entonces, pero tanto tiempo guardando unas fiestas, ¿verdad? Yo creo que los judíos cristianos debían irse acostumbrando a ir dejando esas fiestas, ¿verdad? Porque ya no tenían un propósito, el propósito ya se había cumplido, ¿verdad? Pero algunos lo seguían haciendo, algunos seguían guardando esas fiestas. Entonces Pablo dice, no entremos en discusiones. Si lo guardas, ¿verdad? Pues con unas festividades para recordar lo que el Señor hizo por nosotros, está bien. Y si no lo haces, pues está bien. Tu confianza está en Cristo Jesús. Yo creo que el principio de la comida y de los días es no critiques, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es pensar en lo que edifica y en la paz para cada uno de nosotros. Creo que ese es el principio general, tanto de comidas como días festivos. Yo creo que nos queda claro, Pastor, que a lo que se refiere el apóstol Pablo no es particularmente el día sábado, acerca de que uno juzga un día, otro juzga otro día, cada quien esté convencido en el día que debe de adorar. No está hablando completamente del día sábado, está hablando acerca, algunos, como usted mencionaba, hablan acerca de los días de ayuno, otros dicen que es la parte de los sábados ceremoniales que habla Levítico 23, todo el capítulo 23, ahí vienen todas las fiestas y ese conjunto de fiestas se le llama sábados ceremoniales, que como lo mencionaba el pastor Abraham, era una sombra de lo que Cristo Jesús iba a cumplir. Yo encuentro que aquí el problema de estas personas a las que le habla el apóstol Pablo, se detenían en pequeñas cosas a criticar. Y es lo mismo que sucede hoy en día dentro de la iglesia. Hay tantas cosas que hacer y el propósito como iglesia debe ser evangelizar. Pero muchas veces nos detenemos en la pintura, en el esmalte, en la estrella, en esto y lo otro, por no mencionar detalles en particular, y dejamos lo más importante, que debe ser la predicación del evangelio. Por eso el apóstol Pablo, yo como que me lo imagino diciendo, ¿saben qué? Déjense de criticar entre ustedes
el que come, el que no come, el que ayuna el día lunes, el que ayuna el día viernes. Eso no es importante. Lo más importante es que podamos cumplir la misión de Cristo Jesús, que es predicar el Evangelio. Y haciendo todas estas cosas a un lado que estorban la misión de Cristo Jesús, podemos llegar a ser realmente buenos cristianos. Entonces, yo creo que ese es un punto importante, práctico para la iglesia en este tiempo, ¿no? Bien aplicable. Dejemos de criticarnos, ¿sí? Que el que es la No, que... no hay principios. Los Exactamente. principios están establecidos. Pero entonces estas cosas que no tienen ninguna relevancia para salvación, Hacemos a un lado todas esas cosas, ¿verdad? Y veamos lo más importante. Claro, estoy de acuerdo con usted, pastor, los principios no los vamos a quitar de nuestra vida, los principios son permanentes, son eternos. Pero cosas pequeñas que a veces nos dedicamos a criticar, hacemos a un lado y mejor enfoquémonos en lo más importante, que es nuestra salvación y la salvación de otras personas. muchas gracias, pastor. Pues hemos llegado lamentablemente al final de esta lección y de este trimestre. Ha sido una lección muy práctica, muy hermosa, que seguramente nos ha dejado grandes enseñanzas. Vamos a concluir la lección número 13 y la lección en general de todo este trimestre, así que siéntanse libres de mencionar cualquier enseñanza que haya dejado en sus mentes, en sus corazones, esta lección de Romanos. Vamos a despedirnos con palabras finales, comenzando con el pastor Adrián Pichal. Creo que la lección de este trimestre ha sido muy provechosa para cada uno de nosotros. Sin embargo, si sigue siendo solamente una teoría, pues no va a impactar nuestra vida. Necesitamos llevarlo a la práctica. Me gusta el cierre de la lección, ya que el primer punto, no criticar; el segundo punto, actuar con amor. Tiene como propósito fomentar, es cierto, en una comunidad de creyentes, tiene como propósito estimular y motivar en los hermanos un desarrollo espiritual e individual que nos conecte con Dios. Ya lo dice el comentario, la última parte de la lección, dice lo siguiente, uno de los comentarios en la lección del viernes: si les dijéramos exactamente lo que tienen que hacer, se refiere a la señora Huay, al matrimonio Huay, nos mirarían para que los condujéramos en lugar de acudir directamente a Jesús por sí mismo. Creo que uno de los propósitos básicos del apóstol Pablo es conectarnos directamente con Dios. Es cierto que vivimos en una comunidad de creyentes, pero tiene el motivo principal de que cada uno nos desarrollemos, como dice también el apóstol Pablo, y lleguemos a la estatura de Cristo Jesús. Creo que es el propósito general, considero yo, en términos globales de la lección de este trimestre: conectarnos con Dios y vivir en armonía con los principios y guiados por su Espíritu Santo. Muchas gracias. Pastor Abraham. Pues, al igual que Pablo, en Romanos 16, 27 dice: al único sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. En todos los aspectos de nuestra vida hemos de recordar que Dios es el que obra nuestra salvación. No somos nada, todos somos pecadores, y sin la intervención divina nosotros seríamos nada, estaríamos condenados a pecar. Bendito sea Dios, que su deseo es el salvarnos. Y el medio, la propiciación ya está hecha. El Señor Jesús murió por nosotros. A Él y a nuestro Padre Dios sean la honra y la gloria por siempre, porque Él quiere nuestra salvación. Amén. Muchas gracias, Pastor Abraham. Pastor Magaña. Sí, yo creo que como Iglesia Adventista tenemos mucha información de cómo podemos tener el consejo para nosotros mismos. Primeramente lo tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios. También tenemos los escritos de espíritu de profecía que podemos hacer uso de ellos. Y eso es un punto. Y el segundo, cuando tengamos la responsabilidad de llamarle la atención, por llamarlo de esa manera, a alguien que es débil en la fe, como lo decía el apóstol Pablo, hagámoslo con amor y no como una censura, porque como lo dijo Cristo Jesús, no juzgues para no ser juzgados, ¿verdad?
no queramos quitar la paja del ojo de mi hermano, cuando probablemente yo tengo una viga que atraviesa todo mi ojo y no me deja ver, hacerlo con amor, y de esa manera, como hermanos de iglesia, creo que podemos avanzar en una buena dirección. Muchas gracias. Me quedo con este versículo 7 del capítulo 14. Ninguno de nosotros vive para sí, ni muere para sí. Procuremos la paz, la edificación mutua, basados en el amor. Y creo que de esa manera podremos convivir de la mejor manera como comunidad de creyentes. Que Dios les bendiga. Les esperamos el próximo trimestre con un nuevo folleto de estudio, y que este que hemos terminado haya sido de bendición para sus vidas como lo fue para la nuestra. Que Dios les llene de bendiciones. Feliz año a todos.